Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través de la 930 AM Radio Costa Rica, que nos siguen a través de la web, a través de la www.radiocr.net. Estamos aquí nuevamente, somos el Remanente Adventista, mi nombre es Freddy Peña. Y ahora saludes a todos los que nos siguen y nos sintonizan a través de estos medios. Es un gran honor el poder nuevamente estar en miércoles más con cada uno de ustedes y poder ir dándole forma y casi finalizando el tema que hemos venido tratando en estos últimos 3 miércoles, que es el tema con respecto a la Navidad, fiesta cristiana o fiesta pagana. Mi nombre, como les dije, es Freddy Peña, mi número es 8662-9553 y estamos aquí en el Remanente Adventista todos los días, de lunes a viernes, los diferentes hermanos que estamos trabajando para la gloria y la honra del Señor, en llevar en los mensajes actuales, en llevar el mensaje de salvación, mensajes proféticos, temas importantes como los lunes que lleva nuestra hermana María Elena, la conducción del niño, la familia. Los martes nuestro hermano Arturo López con respecto a temas importantísimos de lo que son las profecías en los tiempos actuales, cómo se han ido cumpliendo. Los miércoles este servidor. Los jueves nuestro hermano Will Chavarría con temas especialísimos con respecto a lo que es la profecía también y la pronta venida de Cristo, cómo se van cumpliendo, cómo se va dando todas las señales bíblicas se van a ir y se han ido cumpliendo una a una. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita también con temas importantísimos también que nos trae siempre nuestro hermano Alfredo todos los viernes. Es un gusto, es un honor y vamos a hacer antes que nada queremos recordarles que pueden seguirnos a través de la web en el canal de YouTube con el nombre del Remanente Adventista CR. También tenemos una repetición todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en canal 54. De 8 a 9 de la mañana nos pueden oír y sintonizar a través de la web www.radiocr.net. Nos pueden escuchar por la 930M y en la noche, todos los días de lunes a viernes, tenemos la reprise en canal 54. Vamos a encomendar, hermanos, en esta mañana al único que puede guiarnos, al que puede abrir las vías de nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos y podamos entender lo que está escrito en la palabra del Señor y discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te bendecimos, oh Señor, te glorificamos, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, y a través de estos medios el poder llegar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que detrás de una televisión, Señor, detrás de una computadora, Señor, en su celular, en el radio, Señor, en su casa, en el carro, Padre, nos sintonizan, Señor, y tenemos la oportunidad de llevar, Señor, estas palabras de bendición, de aliento, Señor, y de instrucción que tú nos has permitido encontrar en la sagrada y bendita palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, abra las vías de nuestro entendimiento, que nos permita, Señor, comprender la verdad, la realidad de lo que está aconteciendo, de las cosas que nosotros a veces vivimos, y que muchas veces, tal vez por la tradición, Señor, han sido impuestas, Dios, han sido estructuradas en nuestra mente, pero que queremos, Señor, que como dice Juan 8:32, conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que tus ángeles, Señor, y tu Santo Espíritu esté aquí y en cada uno de los hogares de las personas que nos escuchan. Pedimos todo esto en el nombre de aquel que merece y en los méritos del único que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este tema es bastante interesante. Hemos venido desarrollándolo. Empezamos en el primer miércoles, hace 2 miércoles atrás, invitando a nuestros hermanos que si no han tenido la oportunidad, es el primer día que están viendo este programa, puedan buscarlos. Buscar los temas en el canal de YouTube, el Remanente Adventista CR. Ahí están los 3 temas con este de hoy miércoles que hablan con respecto a la celebración de la Navidad. Expusimos el primer miércoles cómo fue la fecha, porque se da una fecha bastante exacta de lo que fue el nacimiento de Juan el Bautista.
nos damos cuenta a través de eso que Jesucristo nunca nació en diciembre, sino que nos damos cuenta que la fecha de nacimiento de Jesús, según nos dice el capítulo 1 y 2 de Lucas, fue aproximadamente a mediados o finales de septiembre. Lo vimos también por el asunto del pastoreo, los rebaños en el campo. Imposible que en época de invierno pudiesen estar ahí los rebaños. Hago todo este review para que si la gente no ha podido escuchar los otros temas, más o menos se vayan organizando o se vayan centrando de cómo se ha ido desarrollando el asunto de la Navidad. Vimos por segundo miércoles entonces todos los íconos, algunos de los íconos como lo que fue el árbol navideño, dónde fue que nació, cómo fue que la sacerdotisa Semiramis, después de que Tamuz murió y salió un árbol frondoso encima de su tumba, entonces lo usó como culto, como de adoración. Se llevaban regalos al árbol, se guindaban en tiempos de guerra las cabezas de los enemigos. O sea, fue un acto, este asunto de adornar y de poner un árbol en los santuarios. Lo vimos en la Biblia también, cómo se mencionaban los lugares altos, las colinas y los árboles frondosos, donde se hacían santuarios y se llevaban adoraciones ahí. La Biblia lo menciona en muchos versículos, lo vimos. Vimos también el asunto de la corona, cómo eso se transpuso luego a todos los pueblos celtas de Mesopotamia, las tablillas cuneiformes, nos enseñaban todo esto, esa historia, hermanos, y lo que podemos constatar en la Biblia es que esas tradiciones y esas prácticas nacieron básicamente del pueblo babilónico hace más de 2000 o 2600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ok, nos dimos cuenta entonces que el 25 de diciembre nunca nació Jesús. Nos damos cuenta a través de lo que la palabra nos dice y lo que la historia nos enseña, de que la práctica que se celebraba el 25 de diciembre era para celebrar el nacimiento específicamente de Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semiramis, los gobernantes de Babilonia, 2600 años antes de Cristo, tuvieron a este hijo Tamuz en una forma supuestamente divina, ¿verdad? Que fue ella fecundada por el sol, y de ahí que vino a convertirse en el dios sol Tamuz, la reencarnación de su padre Nimrod. Entonces, el 25 de diciembre se ha ido celebrando siempre el nacimiento de Jesucristo, porque esa fiesta, ahora lo vamos a explicar, la vinieron y la cristianizaron el pueblo romano, y cristianizaron esa fiesta para poder congraciarse con todos los pueblos paganos, pueblos bárbaros que el Imperio Romano había conquistado, y celebraban básicamente esta fiesta. Ok, bueno, un agradecimiento a nuestro hermano Andy, que está ahí en cabina ayudándonos. Hermano Andy, tal vez podemos poner la otra. Vemos con esto de que básicamente la Navidad, ahí dice en pantalla, explico para los que nos escuchan en la radio, la feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Se ven todos los dioses ahí que supuestamente han nacido el 25 de diciembre, los mismos que es el mismo Tamuz exactamente, solamente que al pasar de cultura a cultura, hermanos, se convirtió uno en Osiris, en Horus, en Júpiter, Zeus, Baal, Zoroastro, Saturno, Baco, Adonis, Hércules, Mitra, Tamuz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las culturas, y en medio ahí pues se ve Jesús también. Obviamente Jesús no es un dios pagano, pero él nunca nació el 25 de diciembre. Entonces agarraron esa fecha y el amalgama o el sincretismo que tuvo el Imperio Romano, al agarrar todas estas fiestas paganas, incorporaron que Jesucristo también había nacido el 25 de diciembre. Cuando vamos a cualquier dato histórico que usted puede constatar en las enciclopedias a través de la internet, ahora que es tan fácil, usted se va a dar cuenta que todos estos dioses que le mencioné y los que están ahí en pantalla, Zaratustra y Zoroastro y otros ahí que aparecen, también están algunos dioses hindúes, Krishna, está Buda. Usted puede darse cuenta que todos estos dioses básicamente se les celebra la fecha de nacimiento el 25 de diciembre. Todos los dioses nos enseña la historia de Mesopotamia, que mutaron de Tamuz, como Mitra y Baco, Adonis, todos estos, se les celebraba siempre en el solsticio de invierno la fiesta del nacimiento, la misma fecha que se celebraba Tamuz en el 25 de diciembre. Hay algo interesante que podemos ver con respecto a esto, es que nos damos cuenta que el Imperio Romano, como les digo, al sincretar, al agarrar todas estas culturas paganas y tratar de tener una forma política de que fueran aceptadas las normativas del Imperio Romano, en el año 313, cuando Constantino
se cristianiza, entonces él viene y hace un amalgama de religión y dice, bueno, voy a meter en el cristianismo la fiesta que celebran ellos para el sol invictus. ¿Podemos poner tal vez la otra, hermano Andy? En el paganismo acostumbrábanse a celebrar el 25 de diciembre, ahí está en pantalla, como nacimiento del solis invicti, es decir, el nacimiento del sol. Entonces, vemos algo interesante, de que este cambio que hubo del 25 de diciembre por la fecha de Cristo fue precisamente para que todos estos pueblos bárbaros no se sintieran que se les había desplazado la práctica o la celebración que ellos tenían precisamente para estos días del 25 de diciembre, y en especial el día del 25 de diciembre, que era el nacimiento para ellos del dios Sol. Como les digo, o sea, el mismo Tamuz, solamente que variados de cultura a cultura con algunos otros nombres. Entonces nos damos cuenta que el calendario de Filócalus, que fue uno de los historiadores que dio precisamente el Imperio Romano, datos muy exactos, este calendario que data del año 354 después de Cristo, se ve claramente en él, ahí está reflejado en pantalla, que el día 25 de diciembre era la fiesta pagana del sol invictus, o sea, el pueblo romano celebraba el nacimiento del sol, y la mayoría de las culturas que habían sido conquistadas por los romanos, celebraban precisamente el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del dios sol, diferente de como fuese el nombre o como cada uno de ellos lo concebían. Como le digo, en algunos era Horus, como en el caso de los egipcios, Júpiter en el caso de los romanos, de los griegos, Saturno en el caso de los romanos. O sea, siempre el 25 de diciembre eran celebrados precisamente el nacimiento del sol. Entonces, al cristianizar, como les vuelvo a repetir, Constantino y el concilio de Nicea en el año 321 decretaron que ninguna de las fiestas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que había nacido iba a pegar o a calzar con ninguna de las fechas del pueblo judío. Eso fue un decreto que se dio en el concilio de Nicea y es algo interesante. Entonces ellos decretaron que definitivamente no iban a aplicar las fechas que tenían el pueblo hebreo en ninguna de las festividades y celebraciones que ellos pudieran incorporar dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué se celebraba en ese día 25 de diciembre en lo que era el pueblo romano? Ahí tienen en pantalla que les pongo una imagen con respecto a una fiesta interesantísima, que era la fiesta Saturno. Saturno era un dios que tenían los romanos, y se celebraban del 17 de diciembre al 24 de diciembre, se celebraban lo que llamaban las Saturnalias. Entonces, esta fiesta, que era una semana entera, que se daba siempre en el pueblo romano, era una fiesta distinguida porque era llena de orgías. Tal vez podemos abrirlo, hermano, bendice un poquito, ¿sí? Ok, llena de orgías, se daban grandes comidas. La gente acostumbraba generalmente en esa semana liberar a los esclavos, liberarlos y dejarlos sin trabajo. Se les cesaba el trabajo, ¿verdad? Se convertían en parte de las mismas noblezas. Era algo interesante porque más bien en ese caso había una práctica que ellos tenían en las Saturnalias, que coronaban a alguno de los esclavos, lo vestían con trajes, le ponían coronas y lo sentaban en una silla, y él era el rey o por decir algo así, de la festividad Saturnalia. Ellos en las Saturnalias practicaban lo que era el incesto, el sexo desenfrenado. O sea, estaba muy, muy, muy marcado en ese periodo de la semana de diciembre, lo que era el desenfreno totalmente sexual, físico y de alimentación que se daba dentro del pueblo romano. Es más, algunos de nosotros hemos podido tal vez escuchar algunas cosas que se hablan de la historia, donde en estas fiestas ellos tenían hasta vomitarios. O sea, comían tanto en exceso y todo este asunto que tenían vomitarios donde se producían vómito para poder seguir bebiendo, consumiendo alcohol, licor, vino, todas sus bebidas embriagantes, y también seguir comiendo. Entonces nos damos cuenta que cuando ya llega y se cristianiza el asunto de Roma, ¿verdad? Roma viene y supuestamente Constantino se convierte, se hace cristiano. Entonces él viene y dice, no puedo quitarle al pueblo la festividad que tiene en ese tiempo, pero ¿cómo la justifico? Dice Constantino, ¿cómo justifico yo el poder seguir en la celebración cuando sé que es una celebración pagana? Entonces ocurre lo interesante que les digo en el concilio de Nicea,
que se propone que todas estas fiestas que eran paganas se les dé alguna connotación cristiana. Y ahora más adelante vamos a ver quién fue el Papa Julio, que fue el que propuso en el año 350 que esta fiesta del 25 de diciembre, básicamente, que eran las Saturnalias, que se juntaba con otras dos fiestas que ya las vamos a ver seguidamente, que eran las Luperculas y eran los bacanales. Es algo increíble. Entonces ellos, para poder convertir esta fiesta, o convirtieron esta fiesta al cristianismo y poder justificar ese desorden que se vivía en Roma, ¿verdad? Y en los pueblos bárbaros conquistados, para esa fecha, entonces le dieron la connotación de que esa fecha iba a ser el nacimiento de Jesús. Cuando nos damos cuenta que el calendario, definitivamente de Filócalus, nos enseña a nosotros que lo que se celebraba era el nacimiento del día sol, o del dios sol, ¿verdad? El sol invictus. Este politeísmo que tuvo la nación romana ha ayudado mucho, ayudó mucho para que todas las culturas que venían atrás de ella, la babilónica, la medopersa, la griega, pudieran incorporar dentro de lo que eran los credos y las creencias del imperio romano, todo este tipo de fiestas, todo este tipo ¿cómo se llama?, de celebraciones que siempre tenían una connotación negativa y obviamente dedicadas a dioses paganos. ¿Qué es el asunto con esto, hermanos? Quiero decirles a ustedes que nosotros como cristianos tenemos que conocer la verdad, porque siempre nos hemos mentalizado, nos hemos metido dentro del círculo. Muchos de nosotros estuvimos muchos años en esta ignorancia, ¿verdad? Pensando que en diciembre se celebraba el nacimiento de Cristo. Con esto yo no quiero decirles a ustedes, hermanos, que es que uno no puede tener un tiempo de alegría, de gozo, compartir con algunas personas la amistad, el amor, claro, eso siempre se hace. Pero hay que saber bien claro que nosotros no podemos estar compartiendo fechas y fiestas que no han sido dadas, ni tienen ninguna base bíblica, ni han sido dadas ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por la iglesia primitiva. Entonces nos damos cuenta que lo que se celebraba básicamente eran fiesta al dios Sol Invictus. Entonces, nos damos cuenta que el festival de invierno, o que se celebraba en esas fechas que les digo, del 17 al 24, lo que se celebraba era al dios Saturno. Este Saturno para los romanos es exactamente, como les dije, el dios Sol Tamuz, ¿verdad? Solo que es el dios encarnado con el nombre del dios romano Saturno. Ok, nos podemos dar cuenta también de que se celebraba, como les decía, los bacanales. Los bacanales en el mundo griego y el romano, los bacanales, o del latín bacanalia, eran fiestas en honor al dios Baco. Ese dios mitológico Baco era el dios del vino, del que procede el nombre, en tal caso, en su defecto, es el mismo Dionisio, ¿verdad? Para lo que eran a los griegos, y Baco para lo que eran los romanos. Su equivalente griego es el de Dionisio, ¿verdad? Eran en los tiempos, en estos bacanales, eran los tiempos en los que más se bebía alcohol. El dios Baco era un fauno, era un dios en forma, algunos lo conocen como los griegos también como Pan. Pan era un ser mitológico que tenía un amorfo increíble, porque era mitad cabra, digamos, de la cintura hacia abajo. Se presentan en lo que son las pinturas y en lo que son algunos grabados griegos, se presenta mitad cabra, ¿verdad? Con patas de cabro, de macho cabrío, y para arriba con un hombre, ¿verdad? Con unos cuernitos, y siempre este fauno silvestre, que era el dios del vino, andaba en los bosques y dicen, ¿verdad? Cuenta la historia mitológica que era muy dado a tener relaciones sexuales múltiples, y era, obviamente, como su representativo es, ¿verdad? Era el que se encargaba de producir el licor para los dioses. Entonces, estos bacanales que se celebraban en Roma, generalmente, que pegaban a los principios de año, final y principio de año, generalmente se distinguía precisamente por eso, porque tenían grandes consumos de alcohol, porque la gente se enfiestaba, pegaba a la Saturnalia, o muy seguido de las Saturnalias, que comían en excesos, ¿verdad? Y también estas bacanas, las que eran las sacerdotisas de estos templos, estas bacanas, en lo que era el periodo de estos días de fiestas, ellos se entregaban totalmente, así se les llamaba a las bacanas, ¿verdad? Eran las sacerdotisas del templo del dios Baco. Increíble esto, ¿verdad? Casi siempre se celebraba en lo que era el Monte Albano, esta festividad, pero algunas veces se pasaban, era una festividad
se pasaba a algunas partes, otras de la ciudad, como les digo, generalmente era en el Monte Albano. Entonces era un lugar donde toda la gente llegaba en esos tiempos, final y principio de año, y hacían todas las orgías y consumían licor en exceso. Entonces este asunto de las fiestas de navideña, no sé si ustedes pueden tal vez ir atando. Vemos nosotros en las festividades que se celebran en diciembre, que ya vimos y sabemos que no es el nacimiento de Cristo, algo muy interesante, hermanos, de que todas estas fiestas o toda esta connotación de estas fiestas generalmente viene acompañada de desenfreno, de grandes comidas, de libertinaje, de grandes fiestas, de opulencias. En estas Saturnalias, que les mencionaba antes de estas bacanales, en estas Saturnalias acostumbraban a la gente siempre regalarse cosas. Y llevaban regalos, la connotación era de amistad, era de desenfreno, era de que todos juntos compartamos y dediquemos al nacimiento de Saturno, o en tal caso de efecto, ¿verdad?, al Sol Invictus, que era la fiesta que se celebraba en Roma. Y regalémonos todos, liberemos a los esclavos, vacaciones para todo el mundo. Entonces, lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que es precisamente lo que nosotros, las personas practican en la temporada de diciembre. Ya la connotación, si ustedes pueden darse cuenta de que la festividad que se celebra el 25 de diciembre, aunque sabemos que no es el nacimiento de Jesús, traiga una connotación espiritual, cristiana, que la gente pueda hacer reflexión, que la gente pueda entregarse a un periodo de oración, de agradecimiento por aunque no es la fecha, el nacimiento de Jesucristo, hermanos, eso ya lo sabemos que no existe. Más bien se parecen más cada día las fiestas que celebran la mayoría de las personas, y hablo de personas cristianas, ¿verdad? No estoy hablando de personas que no son cristianas, sino estoy hablando de personas que tienen un credo cristiano, como muchas denominaciones. Podríamos hablar de iglesias como la católica, bueno, empezando por ahí, evangélicas, protestantes, luteranas, o sea, casi la mayoría de las iglesias, y en eso cuento hasta muchas prácticas que tienen algunas iglesias también de nuestras, que sinceramente están malas estas prácticas, como poner cierta iconografía, cosas representativas de lo que es este periodo invernal, los árboles, poner coronas, que ya lo vimos, que habíamos hablado con respecto a lo que era el hombre, ya que el verde, poner coronas del hombre verde o el hombre del árbol, que también era una práctica celta que venía de Babilonia. Recordemos que lo explicamos la semana pasada eso. Todo este asunto de la decoración, de todas estas cuestiones, en realidad no traen ninguna connotación cristiana. Y lamentablemente la mayoría de casi todas las personas que se han que llamar cristianos están practicando o están siendo partícipes de estas cosas. Quiero leerles algo antes de seguir. Antes de seguir quiero leerles algo. Está en Éxodo 34, versículo 12 al 15. Dice: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Oigan qué interesante. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Cera. Recordemos que la diosa Cera era la misma Semiramis, que había impuesto en Babilonia todos estos cultos. Dice: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Oigan, hermanos, nosotros tenemos un Dios que nos cela y que no quiere que usted esté practicando absolutamente ninguna fiesta, porque primero en la Biblia no se menciona nunca que se debe celebrar los cumpleaños, ni siquiera el de Cristo. Es más, de hecho, por eso esta fecha que sacamos a través del nacimiento de Juan y del servicio que daba Zacarías en el templo a través de 2 Crónicas capítulo 24, nos dimos cuenta que Jesús no quiso ni exponer siquiera su fecha, precisamente para que no ocurriera lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Los únicos 2 cumpleaños que se celebran son de 2 personas paganas, una de Herodes y otra del faraón, que las dos eran de culturas, de personas que no tenían nada que ver con el cristianismo. De ahí en fuera usted no oye que se celebre el nacimiento de Pablo o se celebre el nacimiento del mismo Jesús, o se celebre el nacimiento de alguno de los grandes profetas que hubieron en la Biblia, sino que más bien este asunto de hacer celebraciones y de tener un día específico de adoración que no sea a Dios y que no sea en el tiempo que Dios quiere, hermanos, dice que Dios, que es muy celoso,
cuyo nombre es celoso se desagrada de eso. Dice el 15, no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Vean qué interesante esto que les voy a decir. Dice, porque se prostituyen por ir detrás de sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a sus dioses, te invitarán a participar con ellos y caerás en su trampa. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros participamos de todas estas fiestas que no tienen nada que ver con el cristianismo, nosotros estamos prostituyéndonos tras ídolos y tras cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces caemos en la misma trampa de los que practican estas cosas. Entonces, hermanos, yo por eso he traído este estudio. Es algo interesante. En este asunto de las Saturnalias seguían la misma práctica que nació en Babilonia de poner un árbol y adornarlo con frutas. Interesante, ¿verdad? O sea, yo no lo digo, lo dice la historia, pueden constatarlo ustedes en todas las enciclopedias, en el internet, búsquenlo. Está estipulado que esa era la práctica, una de las prácticas que tenían las Saturnalias. Adornaban un árbol y le ponían frutas a todo el árbol. Y llevaban ahí los regalos, los presentes se los cambiaban. Este asunto de los regalos hay algo interesante porque ya desde antes, o sea, desde 240 años antes de Cristo, los romanos habían sido incorporados por los griegos una práctica interesante que era de que los niños recibían regalos. El hada Befana, supuestamente un hada que se llamaba el hada Befana, era la que traía los regalos y se los daba a los niños. En otros lugares como los pueblos vascos, era el gigante Olencero. Olencero era un gigante que venía acompañado de gnomos, de barba blanca, de botas, algo interesante, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la connotación que hoy tenemos, que ahora lo vamos a ver, cómo se propagó este asunto del colacho, San Nicolás o Papá Noel, como la gente lo ha llamado, lo conoce en varios lugares, pero nos damos cuenta que este asunto de que venía alguien, un personaje mítico, un personaje sobrenatural, ya estaba, como le digo, una práctica de 240 años antes de Cristo. En el caso de los romanos era el hada Befana, y en el caso de algunos países vascos, el gigante Olencero. Entonces, además de eso, vemos también que en algunos pueblos nórdicos, como los pueblos, muchos pueblos que practicaban vikingos, podríamos decir así, ellos tenían también la tradición de que era Odín, que era el dios mitológico, obviamente, de los nórdicos, bajaba y daba regalos en un saco. En algunas de las representaciones que hay, se ve a Odín vestido con un traje azul, increíble, que es otro, este asunto, vamos a ver ahora cómo fue que se cambió del azul al rojo. Lo vamos a ver a través de cómo una multinacional vino a incorporar este cambio, ¿verdad? Y se quedaron en esos colores significativos, ¿verdad? O sea, eran los colores corporativos que tenían. Entonces, pero a los principios era Odín, que venía con un traje azul, con un saco, repartiendo regalos a los hombres. Entonces, estas prácticas de dar regalos y todo eso, vemos que se practicaban también en las Saturnalias, que se empezó a introducir desde Babilonia. Increíble, ¿verdad? Desde Babilonia, porque la gente venía y ofrecía regalos al árbol frondoso, supuestamente la reencarnación de Tamuz a la naturaleza, ¿verdad? Luego sabemos que reencarnó al ser humano a través de, supuestamente, como se dice en las tablas cuneiformes, a través de la fecundación de un rayo en lo que fue su hijo Tamuz. Pero todas estas prácticas, hermanos, ya venían desde antes del nacimiento de Cristo. Obviamente sabemos que los sabios de Oriente trajeron regalos a Jesús. Sí, claro que sí, se lo trajo a Jesús y todo, como un presente al nacimiento del Hijo de Dios, pero en ningún momento se dice, digamos, de que haya sido una práctica, ya se practicaba más bien antes del nacimiento de Cristo, ya con esta connotación. El 25 de diciembre se practicaba eso en honor al Dios nacimiento del Dios Sol Invictus. Ok, vamos a un corte musical y ya regresamos. Esperamos que nos dé chancecito de terminar hoy, si no, seguimos la otra semana. El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por favor, Orlando, ¿quieres darle lectura al versículo de Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos
después de conocer su palabra y sus mandamientos. Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar primero, que amarnos unos a otros no es su capricho, es su decreto. Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos, y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno. Nos dice que el orgullo es un gran pecado, sin embargo con vanidad siempre miramos a otros de arriba abajo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba. Y sin embargo, mi hermano, cuando nadie nos mira, nos jugamos al aire la carta. Nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida. Y sin embargo nos justificamos jugando a escondidas con blancas mentiras. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Pensamientos que me hablen de ti. Pensamientos de amor, de compasión y perdón. Que exalten tu nombre, Señor, mi Dios. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que Jesús ya viene y sin embargo, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Solo en pleitos y discusiones se nos pasa el tiempo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Gloria a Dios, qué lindo mensaje tiene esa canción. Definitivamente, cuánto más nosotros, después de lo que Jesús hizo por nosotros, de dar su vida, cuánto más nosotros vamos a seguir esperando, cuándo vamos a ejercer cambios en nuestra vida, cuándo vamos a dejar de hacer las prácticas que a Dios pues en realidad no le gustan, y en realidad nos vamos a poner de verdad a esperar en una forma santa y agradable a Él su pronta venida. Ok, para consultas y oración, hermanos, pueden llamarnos al 83 14 76 19.
tenemos ahí un call center con nuestro hermano Carlos. Saludos para Carlos, para nuestra hermana Laura, también para sus hijos. Una gran bendición. Ellos siempre están pendientes de ahí, de sus consultas, de sus peticiones de oraciones. Tenemos ya un banco de oradores ahí, ¿verdad? Una cadena de oración que estamos siempre poniendo las peticiones de ustedes, hermanos, y llevándolas pues al altar para que el Señor tome control de cada una de ellas. Al 83 14 76 19 nos pueden seguir a través de del YouTube, en nuestro canal de YouTube con el nombre Remanente Adventista CR. Todos los programas de todos nuestros hermanos que son de lunes a viernes los pueden encontrar ahí. Nos pueden sintonizar todos los días en la 930 AM Radio Costa Rica, y nos pueden también seguir a través de la web de www.radiocr.net. Repetición todos los lunes, de lunes a viernes, todos los días, de 8 de la noche a 9 de la noche por canal 54. Ok, un saludo, aprovecho rápidamente ahí, un saludito para la familia Castillo Arias, que nos escuchan en Oruca, y mi esposa también, que está allá con ellos. Un saludo para Francis. Un saludo también para nuestro hermano Rodrigo, que nos escucha ya frente a la Princesa Marina en Tibás, en Moravia, perdón. Nuestra hermana Vicky también, que nos escucha en Tibás. Un saludo para ella. Un saludo para nuestro hermano Lester, ya en San Antonio de Desamparados. Para Giovanni Garita, y para nuestro hermano Bernie Hernández también, que siempre están en sintonía y reportan su sintonía. Y nuestro hermano también Mario Núñez y su esposita Sara. Tengo un montón de gente que me ha llamado reportando la sintonía, pero hermanos, no me puedo poner a mencionarlos a todos porque básicamente se nos va el tiempo en eso. Ok, continuamos. Entonces nos damos cuenta cómo se cristianizó. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre. Oigan, vean qué interesante esto. En el año 350 vimos que el calendario Filócalo, el calendario cronógrafo del año 350, Filócalo, dice que se celebraba, todavía en el 350 se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento del sol invicto. Pero nos damos cuenta que el Papa Julio I pide que en el 350 se celebre el nacimiento de Cristo. O sea, ya no era el sol invictus que menciona el calendario Filócalo, sino que era, ya que ellos estaban pretendiendo, ahora sí, buscarle una fecha, cristianizar esa fecha pagana, donde se celebraban las Saturnalias, como les dije, donde se celebraban los bacanales principio de año, y las Lupérculas también, que era una fiesta muy similar a las bacanales, con mucha pompa y esto, solo que se hacía en honor, recuerden, a Rómulo y Remo. De hecho, el Lupérculo viene del derivado del lopus, o lupus, que significa lobo. Era una fiesta que se pagana, donde se sacrificaban un perro también, y se sacrificaba un cordero. O sea, eran fiestas que tenían una connotación ahí, y rodeadas obviamente siempre de gran fiesta, de licor, de orgías, de todas estas celebraciones que todos estos cultos paganos y romanos tenían. Entonces el Papa Julio I en el 350 dice, no, vamos allá, ya había en el Concilio de Nicea una decisión de cristianizar a través propuesta por Constantino, de cristianizar todas estas fiestas paganas, para así que la gente, los pueblos que estaban en derredor, no se sintieran incómodos de que le quitaran sus festividades, perdón, la tradición de celebrar sus cultos paganos a sus dioses, ¿verdad? Entonces proponen el 350 el Papa Julio, y es aprobado por el Papa Liberio en el año 354. Ya es incorporado dentro del calendario, el cronograma de actividades cristianas, es incorporada esta fiesta ya como una normativa a nivel de todo el sistema eclesiástico católico apostólico romano después del año 354. Entonces se aprueba en el 300, se propone en el 350, se aprueba en el 354 y ya viene a ser parte integral de la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, de que el 25 de diciembre es decretado como el nacimiento de Jesucristo. Cuando hemos visto, hermanos, nosotros a través de toda la historia de estos 3 programas, hemos visto de que Jesús ni siquiera nació en diciembre, de que esa celebración no estaba aprobada por la iglesia primitiva, por Jesús o por los apóstoles, y que también lo que se celebraba el 25 de diciembre era el nacimiento del sol invictus en tal defecto, Tamuz, Horus, Hércules, Adonis, todos los dioses que les mencioné, Zoroastro, Zaratustra, todos los dioses que le mencioné ahora al principio, que son la misma mutación de Tamuz
y celebraban todos estos pueblos paganos el 25 de diciembre, la celebración del nacimiento de estos dioses paganos. Ok, algo interesante es, con lo que nos enseña la historia, es este asunto de a dónde salió el nombre de San Nicolás. Les mencionaba ahora de que este San Nicolás era, o en tal caso Papá Noel, ¿verdad? San Nicolás fue un obispo de Mira, que en el siglo IV, en tiempos del emperador Diocleciano, en el siglo IV, era un hombre que hacía muchas buenas obras. Él había quedado solo, había sido criado por un tío de él, y este hombre se distinguió siempre dentro de lo que fue la historia de los obispados, de los obispos o los sacerdotes católicos. Se distinguió siempre porque acostumbraba en esta época de la celebración en tal caso, de la Navidad, supuestamente, porque recordemos que ya había sido impuesta el 354. Entonces él acostumbraba siempre regalar, dar presentes a los niños. Después de su muerte, la iglesia de Roma elevó a los altares y a este hombre, a San Nicolás, como un santo. Y de allí que pasó a ser, o sea, Nicolás de Mirra era, pero luego se conoció también como lo conocen algunos, Nicolás de Divari, porque fue el lugar donde lo enterraron. Es algo interesante esto. Entonces, este hombre, después de que es canonizado y es subido ya a los altares como un santo, se le conoció como San Nicolás, o en tal defecto como Santa Claus. Ok, todos esos niños que él les regalaba, también regalos, ¿verdad? Como les digo, una costumbre que no se había practicado solamente en el cristianismo, sino que había venido de 240 años antes. Les mencioné ahora la ave Befana, el gigante, Oleronte. O sea, siempre esta práctica de regalos se dio y se ha dado con una connotación pagana, y luego fue cristianizada precisamente por la actividad que tenía este hombre, Nicolás de Mirra. Ok, resulta que entonces el hombre ya se le conoce como San Nicolás. Y el asunto del cambio de Papá Noel es porque en el francés hay una derivación de este asunto, de este nombre, la raíz francesa, que deriva del latín de natalis natal, que significa padre de la Navidad. Entonces empieza este nombre Noel a aplicarse también como Papá Noel, o padre de la Navidad, o San Nicolás, por recordarnos siempre al mismo sacerdote Nicolás de Mira, y empieza a ¿cómo se llama? A hacerse esta práctica ya más común. Un hombre, como se los decía, que llegaba, daba regalos, que viene y toma una connotación de que en esta época de diciembre siempre oía las solicitudes de los niños y les daba los regalos. Viene este asunto y se traspasa para el año 1931, ya casi a nuestra época actual, en la que hay una multinacional increíble. No sé si tal vez los que me ven a través de la televisión o a través de la internet puedan verla, reconocer los logotipos, ¿verdad? Obviamente es una de las multinacionales más poderosas a nivel mundial. Y en 1931 la empresa multinacional Coca-Cola, oigan, la vistió a este personaje que ya venía trascendiendo con sus colores increíbles corporativos, ¿verdad? Entonces ya el traje azul o el traje de sacerdote o aquel traje viene a transmutarse, a pasar a un cambio con los colores corporativos de Coca-Cola, que precisamente son, como lo ven ahí usted, el rojo y el blanco. Vean qué interesante. La Coca-Cola se encargó de que este asunto del colacho, ¿verdad? Como conocemos o se conoce, o San Nicolás, tenga la imagen que nosotros ya conocemos, o que siempre que hablamos de San Nicolás o colacho o Santa Claus o Papá Noel, la imagen que se nos llega es esa que está ahí, un hombre de barba, blanco, la misma historia, ¿verdad? Del obispo de San Nicolás o Nicolás de Mirra, y vienen y lo transmutan, ¿verdad? Comercialmente desde 1931, le dan sus imágenes, sus colores corporativos, y se convierte en lo que hoy ya conocemos como el San Nicolás, ¿verdad? Rojo con barba. Básicamente el marketing que se hace, ¿verdad? De este asunto es muy increíble, porque se propaga entonces una cultura y una práctica que ya viene, como les digo, de 2600 años antes
de Cristo. Vean qué interesante esa promoción de la Coca-Cola que dice, unidos hacemos la magia realidad. O sea, siempre en todos los anuncios y en todo este asunto que envuelve a este ser, como le digo, mitológico al principio, de lo que fue el hada Befana o el gigante Olencero o el dios Odín, viene también a darse el San Nicolás, que ya no es el sacerdote, aquel que repartía regalos, sino que ya es una persona que tiene poderes sobrenaturales, ¿verdad? Que ya puede estar en todas partes del mundo, en una noche reparte los regalos a todas las diferentes partes del mundo, dando a entender que tiene solamente lo que Dios tiene, ¿verdad? Que es omnipresente, que se mete por una chimenea, un hombre regordete, o sea, un montón de cualidades que se le vienen dando, que tienen una connotación mágica, y Coca-Cola expande esta promoción. Hermanos, para ir finalizando con esto, yo creo que nos ha quedado bien claro. Yo no quiero de que ustedes piensen de que yo tengo, como le digo, nada en el que las personas hagan regalos, ayuden, todo este asunto. De hecho, yo lo practico, yo ayudo a ciertas personas y todo. Pero hermanos, el problema de esto es que nosotros agarremos una fecha específica, que agarremos y pongamos en nuestras casas cosas que nosotros no debemos meter en nuestra casa. Lo leímos en un versículo pasado, de la semana pasada, donde decía que no meterás cosas inmundas a tu casa, para que no seas anatema, para que no sea maldito uno. Uno no debe meter ni debe practicar estas cosas que vienen con una connotación pagana, que fueron prácticas que hicieron los pueblos paganos, que fueron prácticas que se desarrollaron y nacieron a través de cultos, principalmente, como lo hemos estudiado en estas 3 semanas, al sol, al dios Tamuz, luego, como les digo, ¿verdad?, a Saturno y a todos los derivados de ellos, de ese mismo Dios, solo que derivado en otros pueblos, en otras culturas, y que nosotros estemos dándole gloria y honra y creyendo de que es un día que se le dedica al nacimiento de Cristo. Primero, Cristo en ningún momento dijo que se celebrara la Navidad. Las únicas 2 cosas, y siempre lo digo, que fueron estipuladas por Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra y las dejó impresas en la palabra, son solo 2 cosas. 1, el bautismo, y 2, la Santa Cena. Eran las únicas 2 cosas que Jesucristo dejó claro que teníamos que hacer. Era el bautismo y la Santa Cena, como prácticas que tenían que hacer todas aquellas personas que eran de la iglesia de Dios, todas aquellas personas que han aceptado el mensaje de salvación de Cristo y que esperan su venida hasta el día de hoy. Fuera de esas 2 prácticas, ninguna otra práctica hay. Y cuando nosotros nos vamos en estos días, aprovechémoslos para dar amor, cariño, claro que sí. Aprovechemos esa situación en la que las personas están más accesibles, están más susceptibles, el ambiente se pone muy bonito, muy lindo. Aprovechémonos para darles un mensaje de amor. Pero de ninguna forma nosotros, hermanos, tenemos que estar practicando las cosas que Dios no nos ha dicho que practiquemos. No podemos estar poniendo pasitos, no podemos estar poniendo, porque al poner usted un paso ahí con una imagen del niño, usted la pone todos los años en diciembre, usted está haciendo esa imagen. Y hay un mandamiento que dice que no nos hagamos imágenes ni semejanza de lo que está en la tierra, en los cielos, debajo de las aguas, debajo de la tierra. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de imagen, ni mucho menos ponerla ahí en un sentido de adoración. Es que yo lo pongo para que adorne. Hermano, usted está poniendo una imagen, está idolatrando algo. Y Jesús y Dios es bien claro cuando dijo que no debíamos de tener ningún tipo de imágenes, ni de Él ni de nadie, porque Él es un Dios celoso. Ok, y les voy a decir otra cosa, todas estas prácticas del árbol, todo eso, ¿qué tiene que ver eso? Es que eso no tiene, bueno, ¿en qué sentido usted pone un árbol? Si usted sabe que esa es una práctica pagana, ¿por qué la pongo? O sea, ¿para qué lo hago? ¿Será que quiero estar en controversia con lo que la palabra me ha enseñado? ¿Será que de verdad en mi corazón prefiero más agradar a los hombres y agradarme a mí mismo que agradar a Dios? Son cosas y son preguntas, hermanos, que nosotros tenemos que hacérnoslas relacionadas con respecto a la práctica de la Navidad. Vimos que Jesús no nació, que cuando se practica ese día 25 de diciembre, se le hace una práctica de adoración a Tamuz o al sol invicto, en tal caso. Entonces sabemos que no tenemos de ninguna forma que practicar ese día como el nacimiento de Cristo, ni mucho menos que no fue el día, y tampoco de que nosotros podemos aliarnos, como leímos ahora, que voy a volver a poner ahora ese versículo en pantalla antes de finalizar. Debemos aliarnos con estos pueblos que practicaban todas estas cosas, porque nos pueden enredar y caer nosotros en su trampa. Y es algo increíble, cuando usted lee después del 15, lee el versículo 16 de
de Éxodo, se da cuenta de que también dice que también nuestros hijos son engañados. Nosotros vamos enseñando estas cosas, qué principios, ahí está en pantalla, voy a volverlo a leer. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no seas una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios. Oiga, no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios. A veces pensamos que también el hecho es de que yo tengo que compartir por familiaridad, pero cuando nosotros compartimos este cierto tipo de fiestas que han nacido de culturas paganas y prácticas idólatras, hermanos, nosotros nos hacemos partícipes también del pecado que estas personas están cometiendo al idolatrar en tiempo que no es, a dioses que no es Dios, y nosotros al compartirlas inconscientemente estamos aprobándolas. Entonces yo les digo a ustedes, y les dejo este mensaje antes de finalizar ese tema, es de que nosotros agarremos conciencia, hermanos. Quiero leer un versículo que está en Levíticos capítulo 20, versículo 23. Nos dice: no vivan según la costumbre de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellos hicieran todas estas cosas y por eso yo los aborrecí. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de ninguna forma vivir como el general de la gente vive. Tal vez a veces, hermanos, amigos que nos escuchan, ignorantemente lo hacemos, pero lamentablemente ignorantemente pecamos, ignorantemente también nos vamos a condenar. Este es el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña. De verdad que es un gran gusto para mí el poder compartir todos estos temas con ustedes. Estamos para servirles. Pueden hacer cualquier consulta al 83 14 76 19 o pueden llamarme a mi número personal 86 62 95 53 86 62 9553. Si ustedes necesitan que este tema se les lleve, si necesitan material, si necesitan cualquier otro de los temas de cualquiera de nuestros hermanos exponen en la semana, estamos para servirle. Somos el Remanente Adventista CR. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Sigan la programación de lunes a viernes aquí en Radio Costa Rica y a través de Canal 54. Bendiciones. Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier. Ven, cielo.